Corría el año 1988 y más concretamente el día 16 de marzo, cuando un grupo de aviones iraquíes sobrevoló la población kurda de Halabja. La misión que tenían los pilotos había emanado de Saddam Hussein y se desarrollaba a las órdenes de Ali Hassan al-Mahdi, más conocido como Ali el Químico. Consistía en bombardear el enclave con armas químicas y biológicas. En apenas unos minutos, aquellas bombas acabaron con la vida de 5.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, y causaron graves heridas o deformidades permanentes a otras 10.000. Durante los años siguientes, los enfermos de cáncer y los abortos derivados de dolencias de las madres pesarían como una maldición sobre la ciudad. Pero lo más grave es que la tragedia de Halabja era solo una de las manifestaciones de aquello en lo que consistía la dictadura de Saddam Hussein y también de la fidelidad de Ali el Químico para cumplir con sus órdenes. Las torturas sistemáticas, las violaciones de las detenidas, los asesinatos en masa constituían tan solo algunas de las tácticas utilizadas por la dictadura iraquí para mantenerse en el poder. Muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva emisión de Corría el Año. Una emisión que vamos a dedicar a Ali el Químico, pero de manera general y especial a lo que fue la dictadura de Saddam Hussein. Y precisamente para analizar ese fenómeno histórico, que en buena medida todavía es un fenómeno de actualidad, contamos con dos invitados de excepción. Don Florentino Portero, muy buenas noches, ya antiguo conocido de Corría el Año. Muy buenas noches, encantado de estar aquí. Y don José María Marco, muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Bueno, yo tengo que lanzarles una primera pregunta antes de sumergirnos en ese documental verdaderamente escalofriante de Ali el Químico, que es solo una de las muchas facetas de la dictadura de Saddam Hussein, y es cómo llega al poder Saddam Hussein. ¿Qué es lo que hace que se pueda producir la llegada al poder de un personaje como Saddam Hussein? Saddam Hussein llega al poder en el proceso general de creación de un Estado. Irak no tiene propiamente tradición histórica, estamos hablando de la descomposición del Imperio Turco después de lo que es el proceso de descolonización, y allí se intenta una monarquía. Esa monarquía no acaba de arraigar en gran medida por la aparición de un movimiento en Irak que tiene semejanza en otros estados árabes. Estamos hablando del baasismo, o en sentido mucho más amplio, de esa convergencia entre nacionalismo árabe y formas autoritarias que va a caracterizar durante decenios el conjunto de los estados árabes. En esa tensión entre una monarquía que quiere mantenerse representando la tradición y unos movimientos nuevos, renovadores, un hombre básicamente violento e ignorante va a saber aprovechar la estructura del baasismo para ascender posiciones y finalmente para dar un golpe de Estado contra su propio tío y convertirse en el máximo dirigente de Irak. Una de las características, además del baasismo, es su extrema violencia desde el principio. Es decir, hay algunos movimientos nacionalistas árabes que sustituyen a los poderes coloniales previos, que quizá no tienen la característica tan hipernacionalista, tan hipernacionalsocialista, porque en el fondo el partido baacista es un partido muy próximo, claro, es un partido muy próximo muy parecido, muy similar, que intenta copiar ciertas cosas del nazismo, y entonces desde el primer momento impone una dictadura extraordinariamente violenta, brutal, salvaje, que necesita la violencia para pervivir, y ha sido una de las características a lo largo del tiempo de la dictadura de Saddam Hussein. Entonces estamos siempre ante la paradoja a la que antes fuera de micrófono se refería Florentino Portero, de cómo esa dictadura ha llegado a ser posteriori apoyada por democracias occidentales que precisamente lo que deberían defender serían los derechos humanos y la libertad. Entonces estamos ante un régimen extremadamente violento y sin embargo que ha contado con la complicidad y al final con el cierto apoyo retrospectivo de democracias occidentales. Entonces es una de las grandes paradojas del régimen de Saddam Hussein. Pues vamos a analizar, por lo menos vamos a intentar analizar esta noche esa paradoja junto con otras muchas. Pero antes de ello vamos a ver el documental precisamente de esta noche, un documental, como les decía antes, escalofriante, inquietante, de esos que a uno le sobrecogen y que se titula Ali el Químico, haciendo referencia precisamente a Ali Hassan al-Mahdi, uno de los personajes clave dentro de la dictadura de Saddam Hussein. Ahí lo tienen. Buenas noches de nuevo, estamos ya de regreso y habrán podido ustedes comprobar
que no exageraba yo lo más mínimo al describir el documental que han terminado de contemplar. Es realmente un documental escalofriante en el que se puede ver la verdadera naturaleza de esa dictadura que durante décadas mantuvo a Saddam Hussein en el poder. Y vamos a intentar en los próximos minutos, aunque abordaremos otros temas, la guerra con Irán, la invasión de Kuwait, la última guerra del Golfo, vamos a referirnos en los primeros minutos a lo que fue la naturaleza de esa dictadura de Saddam Hussein. Comentaban ustedes antes de que pudiéramos ver el documental que era una dictadura de carácter nacionalista, en la que incluso había elementos muy paralelos, por ejemplo, con lo que había sido el nacionalsocialismo alemán. ¿En qué medida era una dictadura semejante y distinta de otras dictaduras de la zona? De lo que podía ser, por ejemplo, el régimen sirio, de lo que podía ser, por ejemplo, el régimen iraní. Bueno, una de las características del régimen iraquí es que parte de un supuesto proyecto de construcción de una nación que no existía. Pero en realidad, en el fondo del asunto, lo que late es una utilización del impulso nacionalista para fundamentar un régimen basado en un poder personal y basado en una parte única y exclusiva de la nación. Es decir, tal como se configura Irak, está formado por kurdos, gente que tiene sus propias reglas, sus propias costumbres. Están los chiitas por una parte y están los sunitas o los suníes por otra. Entonces tenía que enfrentarse... Estamos hablando de una nación inexistente. Una nación inexistente con tres comunidades o tres grupos muy heterogéneos, extremadamente heterogéneos. Entonces el uso de la fuerza no solo es inherente al régimen como en otros nacionalismos, sino que lo necesita aún más porque tiene que imponerse sobre otros grupos. Es decir, no negocia con los demás grupos, se impone brutalmente. Entonces la represión y el fundamento mismo del régimen de Saddam Hussein es la represión sobre los demás grupos y luego las luchas internas, claro. Sí, siguiendo este misma línea argumental, en un primer momento nos encontramos con que la dictadura iraquí, después de acabar con la monarquía, es la dictadura de una fuerza política renovadora, el baasismo, que es creada por un cristiano sirio y que intenta poner al día el mundo árabe. Ellos son conscientes de que los últimos siglos no han avanzado, de que bajo el imperio turco esa parte del mundo ha quedado atasada y ahora tienen ante sí el reto de la modernidad. Tenemos que ponernos al día, como Japón lo hizo después de pasar por situaciones más o menos semejantes. Bien. Ese baasismo es fuerte en la medida en que sus dirigentes no son demasiado personalistas. Pero cuando Saddam Hussein desborda a sus propios compañeros de partido y se impone como jefe, nos encontramos una situación importante y es la siguiente. Saddam Hussein no viene de la academia militar. O sea, no es un militar de estudio y formación. Saddam Hussein no viene de la administración y es un alto funcionario cualificado que ha ido ascendiendo en el partido por su caridad. No, el único mérito de Saddam Hussein es haber sido jefe de pandillas violentas. Su currículum empieza a los 14 años cuando controla un conjunto de calles. Y el partido se hace con él para que controle más calles. Y todo lo que hizo en su vida fue dar palizas a la gente. Participó en atentados contra el rey, tuvo una población que exiliarse. Es un matón. Cuando un matón sin formación ideológica, ni económica, ni jurídica, ni militar, llega arriba, actúa como tal y trata inmediatamente de imponerse sobre sus compañeros. Por lo tanto, con Saddam Hussein el baasismo empieza a disolverse y nos encontramos ante una burda dictadura en manos de una persona sin formación, con mucha ambición y, como todo megalómano, con una tendencia importante hacia la pérdida del sentido común y hacia la pérdida de la razón. No olvidemos la frase de Loracton: el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Claro, y además necesita eso mismo y la misma estructura de la sociedad iraquí o de la nueva sociedad iraquí que se estaba creando como nación le lleva a jugar continuamente con enemigos exteriores. Entonces el problema de Saddam Hussein, el problema del régimen no es solo la violencia que ejerce interiormente, sino que para estar en el poder él mismo necesita jugar con enemigos exteriores. Entonces yo creo que eso es lo que le llevará al final a la perdición, porque necesita los enemigos exteriores y necesita plantearse enemigos
exteriores continuamente. Entonces eso es lo que le llevará a la guerra, al enfrentamiento con Irán, teniendo en cuenta cuál era la situación interna con los chiitas, le llevará a enfrentarse con Kuwait y al final le llevará a no aclarar las cosas con respecto a las famosas armas de destrucción masiva. Entonces es un hombre que necesita la violencia interna dentro de su propio partido con respecto a las propias comunidades que conforman su país, y necesita la violencia externa como principio de supervivencia. Vamos a entrar en ese... Sí, quería... Añadiendo a ese mismo argumento, hay un viejo dicho español que reza: piensa el ladrón que todos son de su condición. A veces nos cuesta entender a un político porque es demasiado simple, y Saddam Hussein es una persona muy sencilla. Él creía que los demás dirigentes eran como él, también pandilleros, gente básicamente violenta, y estaba convencido de que si él demostraba debilidad, los demás le invadirían y le quitarían el poder. De ahí esa permanente necesidad de atacar al contrario, a Arabia Saudí, a Kuwait, a Irán, de amenazar a Siria, con la que tenía unas pésimas relaciones. Él no podía entender que hubiera una cierta armonía, un equilibrio entre las naciones, si no era sencillamente a partir del miedo que él tenía que generar. Él tenía la necesidad, la obligación de generar temor en su entorno para preservar su situación. Eso es lo que explica un poco, luego lo hablaremos supongo más detenidamente, pero eso es lo que explica un poco la etapa final de Saddam Hussein y por qué Saddam Hussein se niega a que se hagan, sabiendo ahora que no había armas de destrucción masiva, como no parecía que no las había, o él mismo las había destruido, o por lo menos no estaban allí. ¿Por qué se niega a que haya una transparencia mínima? Porque necesita siempre necesita la apuesta de la violencia y del poder para mantenerse en ahí. Ahora, por lo que ustedes me cuentan, aquí, aparte de ese principio que enunciaba Dietrich Bonhoeffer de que el nacionalismo siempre acaba en una guerra, que es un principio verdaderamente escalofriante, pero la verdad es que, corroborado por la historia en multitud de ocasiones, está un elemento psicológico de una persona que lo que tiene es la mentalidad de un gamberro de barrio. Es decir, es una concepción del planeta como una serie de barrios en los que, lógicamente, hay otros matones con los que hay que competir. Es que no hizo otra cosa en su vida. O sea, lo más sorprendente cuando uno lee una de las varias biografías solventes que hay sobre él es que no hizo otra cosa que eso. O sea, él tuvo la suerte de que familiares estuviesen en posiciones clave del partido baasista y le ayudaran, más aún siendo huérfano de padre. Entonces el clan se veía en la obligación de amparar a su madre y a los niños, pero él no tuvo otra gracia que dar palizas a la gente. Y eso le colocó en una posición concreta dentro del partido, que era dar palizas, y llegó el momento matar. Y no hizo otra cosa en su vida. La verdad es que es algo tremendo. Ahora que decías esto del barrio, me acordaba de esa novela de Naguib Mahfouz, de Hijos de nuestro barrio, en que consigue reducir la historia de la humanidad a un barrio cairota, y aquí da la sensación de que en el caso de Saddam Hussein era algo muy parecido, más trágico y menos se ha repetido el modelo, ¿no? Porque después de la guerra ha habido líderes de barrio, claro, que han formado auténticas pequeños ejércitos y se han quedado con unas barriadas, y ahí se organiza otra historia. Estaba comentando antes José María Marco que esa necesidad de violencia interna, que es obvia y que vamos a ir analizando, tiene un paralelo en la violencia exterior. Saddam Hussein es un personaje que en un periodo de tiempo ciertamente dilatado mantiene una serie de guerras que resultan verdaderamente chocantes. Es decir, hay una política agresiva del régimen continuamente, aunque no se puede decir que ninguno de los envites de carácter bélico salga victorioso. ¿Por qué se producen esas guerras? ¿Por qué se produce el enfrentamiento con Irán? Que es ese primer gran conflicto que yo creo que hace que millones de personas se enteren de la existencia de Saddam Hussein, que hasta ese momento quizá estaba relegado a lo que pudieran conocer los especialistas en la zona. Bien, el enfrentamiento con Irán se enmarca en la revolución de los ayatolás. O sea, Irán es un país, para entendernos, muy entre comillas, laizante dentro del mundo musulmán. Es un país que apuesta por la modernización y por el entendimiento con Occidente. Desde un autoritarismo, un régimen dictatorial, como es el de la familia Pahlavi. Bien, ese proceso de modernización quizá va demasiado deprisa en algún momento y se produce una fractura en la relación entre la sociedad y el régimen político. Y esto facilita a los ayatolás el penetrar en los sectores sociales, sobre todo de la gran ciudad de Teherán, la zona del mercado, y conseguir un apoyo que va a ser básico para destronar a Pahlavi. A partir de ese momento, los ayatolás lo que vienen a decir entonces y ahora es que, uno, el régimen tiene que ser plenamente confesional, es decir, tiene que ser islamista,
Y en segundo lugar, el régimen tiene que ponerse a las órdenes del gran objetivo de los ayatolás chiíes persas de toda la vida, que es convertirse en el centro del Islam. Si para los sunitas los chiíes son una desviación peligrosa, para los chiitas el sunismo es corrupción. Y a partir de ese momento intentan expandirse. En esa tensión entre chiismo y sunismo, entre una visión islamista del Islam y una visión laizante del Islam, entonces Saddam Hussein considera que es el momento de forzar una tensión. La tensión objetivamente se da por una disputa fronteriza ya sobre el Golfo Pérsico, en una zona que por otro lado tiene importante trascendencia energética. Es una guerra en el fondo bastante tonta, que no resuelve nada más que la desaparición de miles y miles de personas, y que va a su vez a polarizar tanto el Islam como a Occidente. Estados Unidos, para atacar a Irán, va a dar facilidades a Irak. Estados como Francia o como Rusia van a ayudar muy intensamente a Irak, siempre en la idea de contener el islamismo radical que procede de los ayatolás. Sí, efectivamente, ¿no? El problema el problema es el desarrollo después de la guerra, es decir, el gigantesco coste que tiene para los dos estados la guerra, y particularmente para Saddam Hussein. Es decir, Saddam Hussein, para mantener un conflicto bélico de esas proporciones, la cantidad de muertos, de víctimas, la enorme inversión en equipamiento militar que tuvo que hacer, le supuso un coste gigantesco. Entonces, el recurso a las potencias occidentales que le habían apoyado con más o menos fuerza, acaba convirtiéndose en un nido también de corrupción y de apoyos y de aliados, que acaba también teniendo repercusiones a largo plazo. Pero yo creo que la guerra de Irak, entre Irak e Irán, es capital para entender todo lo que ha pasado luego. La situación final desembocará en una nueva guerra. Al final será la invasión de Kuwait, otra de esas guerras difíciles de comprender si no es desde una perspectiva racional. Es decir, es otra de esas guerras. El conflicto Irak-Irán se puede todavía comprender en función de cómo parar el desarrollo o la voluntad hegemónica de los chiíes. Pero en cambio la Segunda Guerra parece simplemente es decir, la invasión de Kuwait parece simplemente la voluntad de reafirmarse en el poder frente a las gigantescas pérdidas que había tenido o que había sufrido el propio régimen en la guerra anterior. Vamos a entrar después, pero yo quisiera detenerme en algunos aspectos que mencionaba Florentino Portero, que me parece muy interesante, y es ese respaldo de las potencias occidentales a Saddam Hussein. ¿En qué medida ese respaldo es un respaldo en el que se juega con una política de contención? Es decir, el gran enemigo es la República de los Ayatolás, la República Islámica de Irán. ¿En qué medida hay otro tipo de intereses personales? Es decir, estoy pensando, por ejemplo, en el papel que desarrolla Chirac en las relaciones con Saddam Hussein a lo largo de décadas, y que dan lugar incluso a chistes en Francia. Es decir, cuando Francia decide que Saddam Hussein puede tener un armamento nuclear y le crea su gran central que se llama Osirak, los franceses la llaman Chirac, que evidentemente es un juego de palabras bastante elocuente. ¿En qué medida hay realmente una política de contención más o menos torpe, más o menos ingenua? ¿En qué medida lo que están actuando son también intereses personales? Hay de todo. Por una parte, lo que define usted como política de contención, que eso se hace desde una mentalidad que técnicamente se denomina realista. Realismo es la corriente en pensamiento internacional que sigue a Maquiavelo y que básicamente es cínica, es decir, que ignora la moral. La posición de Estados Unidos, de Francia, de Alemania o Rusia es racista. Los árabes no tienen solución. No podemos hacer nada en favor de demócratas, porque no hay demócratas, ni hay liberales, ni nada por el estilo. Lo que tenemos que hacer es contener al enemigo mayor con el enemigo menor. Entonces tenemos que entendernos con Arabia Saudita, tenemos que entendernos con Jordania, con Egipto, con quien sea. Puesto que el enemigo mayor evidentemente es Irán, puesto que el Irán de los ayatolás ha declarado la guerra a Occidente. A partir de aquí, luego cada cual avanza en el terreno de la amoralidad o de la inmoralidad, más o menos en función mucho de cuestiones personales. Los norteamericanos dan una cierta ayuda a Irak, pero el papel de Francia y de Rusia es absolutamente monumental. Penetran hasta adentro, dan mucha ayuda económica, mucha ayuda militar, y además apuestan por los
negocios de futuro en Irak. Apuestan por la energía nuclear, apuestan por cualquier desarrollo industrial que las propias empresas iraquíes no pueden desarrollar por falta de capacidad técnica y de capacidad financiera. Apuestan incluso por el metro. En el caso de Francia, apuestan casi por todo. Por cualquier cosa. De todos modos, hay una cuestión que a mí me gustaría resaltar, que es, visto a posteriori todo el asunto, ahora mismo se utiliza mucho el argumento de que las potencias occidentales, y particularmente Estados Unidos, hizo fuerte a Saddam Hussein, miró para otro lado cuando algunas de las matanzas. La política realista, que efectivamente suele llevar a catástrofes monumentales, mucho peores de las cuales podía contener, de todos modos tampoco deja de ser comprensible en un cierto contexto. Es decir, en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos se alía y las potencias demócratas y Inglaterra se alía con Stalin, que no es precisamente aliarse con un pequeño enanito encantador y simpático, ¿no?, que iba a derrotar a los nazis con banderas blancas. O sea que, es decir, que la política es verdad que la política de realismo es extremadamente peligrosa, pero utilizar el argumento de que Estados Unidos apoyó en algún momento al régimen de Saddam Hussein para luego desacreditar cualquier intervención contra el régimen de Saddam Hussein en defensa de los derechos humanos me parece un argumento perverso en sí mismo. Bueno, Churchill decía aquello de que si Hitler invadía el infierno, él por lo menos diría una palabra amable sobre el diablo en la Cámara de los Comunes, lo que tiene bastante lógica. Entre ese periodo que va entre la guerra contra Irán, que acaba en un tremendo fracaso, es enormemente costosa para las dos naciones, y la invasión de Kuwait, la dictadura de Saddam Hussein, por supuesto, sigue desarrollando sus mecanismos de represión, pero introduce algunos elementos que son tremendamente escalofriantes. Yo comentaba en el editorial, por ejemplo, ese bombardeo de Halabja, dentro de toda una planificación, si no de exterminio de la población kurda, sí de un intento de control absoluto, en el cual a los medios habituales de represión, que serían esas palizas que mencionábamos antes, o en fin, fusilamientos, etcétera, se une, por ejemplo, el uso de armas químicas y de armas biológicas, como un instrumento, desde luego, muchísimo más contundente a la hora de acabar con cualquier posibilidad de resistencia. Se da en el caso de los kurdos, en el caso de población que no es kurda en Irak, etcétera, etcétera. ¿Por qué mira hacia otro lado Occidente en ese momento? Es decir, en ese momento en el que además la situación en Irán ha terminado, ya se ha visto lo que da de sí Saddam Hussein intentando contener a los ayatolás, sin embargo, Occidente mira hacia otro lado. Es decir, el gran dictador o el dictador que en esos momentos está en Irak vuelve a no llamar la atención de Occidente. ¿Por qué? Aquí hay varios elementos y mucha historia detrás. Primero, desde hace mucho tiempo, en realidad desde los tiempos del emperador Carlos, se ha venido asentando en el derecho internacional público el principio de no injerencia en asuntos internos de un Estado soberano, que esto viene de las guerras entre protestantes y católicos. Sí, sí. Cada rey decide la religión de su Estado, y eso poco a poco en derecho se ha transformado en un principio que está recogido en la Carta de San Francisco, en la Carta de Naciones Unidas, y es un principio troncal. Bien, según ha avanzado la cultura democrática, ese principio se ha ido erosionando y finalmente, en el marco de la guerra de Kosovo, ese principio es rectificado, modificado con otro, que es el de injerencia humanitaria, que luego si queremos lo podemos tratar porque es un tema apasionante. Pero todavía no ha llegado ese momento. Entonces, por una parte, la visión tradicional de la clase política occidental es: estos son asuntos internos y no tenemos mucho que decir. Pero es más, si decimos algo, ¿qué hacemos? ¿Vamos a invadir Irak? ¿Vamos a aislar Irak, que nos vende petróleo que nosotros necesitamos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Todo esto también con el trasfondo de lo que fue la crisis petrolera de los años 70, que hizo a Europa tan sensible a la escasez energética. A la escasez y sobre todo a los movimientos anímicos de los gobernantes árabes, ¿no? O sea, Europa se sintió profundamente vulnerable. Y está también el tema de la Guerra Fría, es decir, todavía no se ha acabado el bloque soviético, ¿no? Es la prudencia ante ciertas cuestiones, ante ciertos elementos extremadamente violentos, también se puede explicar, aunque no justificar, evidentemente, por el hecho de que
se podía empezar y acabar en un conflicto de orden regional que nadie sabe cómo acabaría. Es decir, la Guerra Fría paraliza también, la Guerra Fría paraliza también muchos conflictos y muchos entendidos que luego se han desbloqueado. En realidad ahora parece que echan de menos la Guerra Fría porque les quitaba responsabilidades. Claro. Más temas o más argumentos sobre esta misma línea que planteaba José María. Bombardear con armamento químico a kurdos no es algo que obsesione, puesto que Turquía es un aliado de la alianza de Estados Unidos y Europa dentro de la OTAN. Y Turquía es extremadamente sensible a la cuestión kurda, puesto que un Kurdistán independiente puede animar a los kurdos turcos a pedir la independencia de una parte de Turquía, y porque desde el Kurdistán iraquí se preparan operaciones terroristas dentro de Turquía. Por tanto, salir en defensa de un pueblo que está creando problemas a un aliado es algo que ningún dirigente alemán, británico, francés o norteamericano quiere plantear. El tema de los chiitas son gente mal vista por los aliados norteamericanos y europeos, que fundamentalmente son Egipto, son Arabia Saudita, son Jordania, son Marruecos. Salir en defensa de los chiitas supone como salir en defensa de los iraníes y molestar a los aliados más estables. Bueno, esto es la realpolitik, esto es el realismo en política, esto es la falta de principios morales. Bueno, yo creo que ha quedado expresado con una claridad y han arrojado ustedes una luz difícilmente mejorable. Y llegamos finalmente a la invasión de Kuwait. ¿Cuál es la razón de la invasión de Kuwait? ¿Hay alguna razón en esa invasión de Kuwait? ¿Era una guerra verdaderamente inevitable? ¿Está provocada por el deseo de recuperar Kuwait, que había formado inicialmente parte de ese protectorado británico del que formaba parte también lo que luego sería Irak? ¿Qué ocasiona la invasión de Kuwait? Yo creo que la invasión de Kuwait es otra de esas guerras difíciles, realmente difíciles de comprender, como los gestos irracionales de un dictador que se remonta al pasado para justificar acciones propiamente delirantes. No sé hasta qué punto Saddam Hussein debió jugar con la carta de que él podía llegar a tomar un centro tan importante de creación de energía para Occidente, y que Occidente no se atrevería a tomar ninguna decisión al respecto. De hecho, recuerden ustedes que ya hubo muchísimas discusiones entonces sobre si convenía o no contestar a la invasión iraquí, y de hecho yo creo que la fractura de la opinión pública occidental respecto al régimen iraquí, respecto a la intervención, empezó no se dio en la guerra, en la invasión de Estados Unidos, sino que ya empezó muy fundamentalmente durante la guerra del Golfo. Es decir, que Irak o Saddam Hussein hace un gesto que completamente fuera de cualquier racionalidad, pero contando ya, es curioso, previendo ya que iba a contar con determinados, o que iba a poder romper la opinión pública occidental. Entonces yo creo que ahí el asunto es muy interesante. Sí. La verdad es que los tres que estamos en torno a esta mesa somos historiadores de formación y profesión, y los tres, por lo tanto, hemos sufrido la pesadilla de la historiografía marxista, su materialismo histórico, verdadera pesadilla, auténtica, era muy aburrida, aparte de insustancial y falta de inteligencia, era profundamente aburrida. Bien, entonces nos explicaban que había siempre unas razones científicas para explicar los acontecimientos de la historia, básicamente determinados por los intereses de clase, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, este es uno de los muchos ejemplos, lo que tenemos delante de la invasión de Kuwait, de lo que la historiografía liberal ha defendido siempre, y es el papel del individuo en la historia. No solamente hay intereses de grupo, hay individuos que toman decisiones, y cuando esos individuos gobiernan dictaduras, aún es más importante lo que ellos piensen. Recordemos que Irak, antes de la guerra con Irán, es un país muy rico, tiene dos formidables zonas petrolíferas, uno en la frontera entre el Kurdistán y el ámbito sunita, Kirkuk, etcétera, y otro ya en la zona chiita, en las proximidades de Irán, sobre el Golfo Pérsico. El dinero que generaba la extracción de petróleo en ambas cuencas permitía que el Estado pudiera hacer muchas cosas. Irak tenía una de las mejores universidades de la región, la mujer en Irak tenía unos derechos que no tenía en ningún otro sitio, se respiraba dinero, riqueza y esperanza de futuro. La guerra con Irán destroza todo esto. Lo destroza porque la economía del Estado se viene abajo, por mala gestión económica y sobre todo por el gasto de una guerra absurda.
Después de esto nos encontramos con que el prestigio de Saddam Hussein dentro del baasismo y dentro del país ha decrecido mucho, porque no ha ganado la guerra y porque ha condenado a la pobreza a mucha gente que antes tenía expectativa. En ese marco podemos medio explicar la locura de invadir un país que en realidad es un conjunto de pozos petrolíferos, Kuwait, para por lo menos decir... Con un emir al frente. Con un emir al frente, que además es un carca, que representa una forma de entender el mundo árabe distinta de la que representan los baasistas. Es decir, es vender algo a su propia gente diciendo, bueno, Irak sigue creciendo, hemos contenido a los chiitas persas, pero ahora damos un paso más y avanzamos sitiando a los saudíes, que son el gran problema. Es la lógica de un jefe pandillero, es la lógica de alguien que no tiene una formación en política internacional. Y hay, siguiendo lo que planteaba José María Marco, una famosa conversación entre Saddam Hussein y la entonces embajadora norteamericana en Irak. La embajadora es convocada a una reunión con el presidente de la República, y Saddam Hussein le viene a preguntar que cómo vería Estados Unidos que Irak diera un paso adelante en Kuwait. Y la embajadora no acaba de entender la locura que le está diciendo, porque es que no le cabe en la cabeza y no es taxativa. La embajadora no responde tajantemente diciendo nos opondremos radicalmente y utilizaremos las armas. Y en esa vaguedad de una embajadora que está perpleja, Saddam Hussein, que es un personaje singular y no muy cuerdo nunca, ni muy sensato, interpreta que Estados Unidos le ha dado el visto bueno. Y él comenta a su gente, tenemos ya visto bueno, podemos avanzar, porque a Estados Unidos en el fondo le interesa que esos pozos petrolíferos estén en manos de una potencia fuerte y amiga, entre comillas, como es Irak. Y se lanza a la locura. Bueno, pues con la locura de la invasión de Kuwait regresamos nosotros después de la publicidad. Pues estamos de regreso y ya recuerdan ustedes que nos habíamos quedado en ese momento, que casi es cómico, pero que derivó en lo trágico, en que Saddam Hussein sondea a la embajadora de Estados Unidos para ver lo que haría la gran potencia en caso de que él invadiera Kuwait. Y la embajadora no se le opone de manera radical porque es que no termina de creerse lo que están escuchando sus oídos. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después de que la embajadora efectivamente no termina de creerse lo que acaba de escuchar y Saddam Hussein lo interpreta en el sentido de que, bueno, de que tiene luz verde para invadir Kuwait? Bueno, lo que pasó fue una guerra que no fue una guerra, fue un paseo por parte del ejército iraquí, claro, ante un país que no tenía protección ante una amenaza como la que se venía encima. Es decir, ¿cómo iban a pensar eso? Lo que pasa después es la derrota de Saddam Hussein, y lo que pasa después es el compromiso. Una de las cuestiones que pasa después es el compromiso al que se llega de dividir Irak en tres partes, y es la responsabilidad del mantenimiento de ese compromiso queda en manos exclusivamente de Estados Unidos, que es una de las cuestiones que siempre se olvidan. Es decir, que los aliados invaden Kuwait, sacan a Irak del territorio kuwaití, liberan a Kuwait y mantienen un statu quo previo a la invasión, con la diferencia de que Irak se convierte en un estado vigilado desde Occidente, pero sobre todo vigilado con un coste muy importante por Estados Unidos, es decir, dividido en tres zonas, las famosas tres zonas, y con un apoyo muy importante y con un compromiso por parte de Estados Unidos exclusivamente. Vamos a llegar a ello, pero vamos a detenernos antes en esa primera guerra del Golfo, o guerra del Golfo, o guerra de Kuwait, como queramos denominarla. En esa guerra del Golfo se produce una división muy clara de la opinión pública internacional. Estoy pensando sobre todo en el caso de Europa. Es decir, parece que hay una alineación de la mayoría de los gobiernos en el sentido de apoyar a Estados Unidos en la liberación de Kuwait, y sin embargo por parte de la opinión pública hay una división notable. Aparte de esto, estoy pensando en esos episodios de llegada de agentes de paz, por llamarlo de alguna manera, a Kuwait, como aquella misión que encabezaron Gustavo Villapalos y Cristina Almeida, que en fin fue algo que yo recuerdo y a veces me cuesta creer que sucedió, pero me consta que efectivamente sucedió. Creo que además se lo pasaron muy bien en Irak. Hubo movimientos dentro del Partido Socialista de este asunto. Dentro del Partido Socialista hubo algún movimiento que le costó la cabeza a algún dirigente dentro del gobierno y dentro incluso del Museo del Prado, quiero recordar. El director general de Bellas Artes, el director del Museo del Prado y el director, me parece que del libro también.
no estoy seguro completamente, pero me parece que sí, que intervinieron, que tuvieron bueno, se manifestaron en contra del apoyo español o del gobierno español a Estados Unidos. Entonces ahí sí que se creó, sí, ahí se porque empezó una recordemos división que el importante, gobierno socialista que se recuerda entonces poco. sí apoyó la intervención en Irak. Efectivamente. Incluso con soldados de reemplazo y afirmando que no estaban en zona de guerra, aunque teníamos algunas unidades navales precisamente en zona de guerra, ¿no? Bueno, yo creo, para entender esta división, por una parte, los gobiernos europeos se encuentran con que el mundo árabe se escandaliza ante el comportamiento de Saddam Hussein y apoyan a la familia kuwaití. Entonces, claro, los gobiernos no ven esto como una cosa antiárabe, sino que los árabes le están pidiendo ayuda. Dada la sensibilidad de los gobiernos europeos por su dependencia energética a estos gobiernos, ya hay un punto de simpatía, unido a que se ha producido una flagrante violación del derecho internacional, puesto que esa invasión no tiene ni justificación alguna. En el momento en que Estados Unidos asume los intereses saudíes, que en este caso el papel de Arabia Saudita es fundamental. Arabia Saudita pide que se instalen soldados norteamericanos en su propio terreno, origen de Al-Qaeda con posterioridad, y pide que se forme una gran coalición de estados árabes y de estados occidentales para echar a Saddam Hussein. ¿Qué ocurre en la opinión pública europea? Y siguiendo lo que planteaba José María Marco con mucho acierto. La izquierda europea, tiempo A, considera que el nacionalismo árabe es un movimiento de progreso. Para mí es imposible explicar cómo se llega a través de la lógica a pensar que algo tan corrupto, tan violento y tan ineficaz como el nacionalismo árabe puede ser progresista, pero evidentemente para ellos son progresistas. Y puesto que la monarquía kuwaití era, entre comillas, reaccionaria, porque era monarquía, y además tenía mucho dinero, lo más lógico es que aceptáramos ese acto progresista de invasión de Kuwait. Esto va unido a un fenómeno fascinante, que es el de los palestinos. Kuwait, en un acto de perfectamente estúpida generosidad, acogió a palestinos. Palestinos que o bien provenían de los territorios israelíes o bien de territorios ocupados. Y encontraron un futuro allí. Un tal Yasser Arafat se hizo en Kuwait. Bien. Estos palestinos, en agradecimiento a la familia real kuwaití que los había acogido, sencillamente defendieron la invasión iraquí. Y cuando se produce el desembarco norteamericano, los primeros que salen corriendo por delante de las fuerzas iraquíes son los palestinos, a los que Saddam Hussein, en un acto perfectamente malvado, lo que va a hacer es colocarlos en las casas de los kurdos en ciudades como Kirkuk. Se produce un desplazamiento de todo un pueblo, los kurdos, que son empujados hacia las montañas, y sus casas son entregados a los palestinos que han sido fieles a Saddam Hussein. Lo cual es digno cosa, de Asurbanipal o Sennacherib o algo así. Pero lo curioso es como Stalin ya... siempre hacía... Stalin también lo hacía. Es como ya esa izquierda europea, como apuntaba antes José María Marco, tiene esas ideas muy claras. Los buenos son los nacionalistas árabes, los malos son los miembros de las viejas monarquías. La guerra se zanja con bastante rapidez, es decir, es una guerra que tardó más en empezar que en desarrollarse. Comentábamos antes, fuera de las cámaras, cómo el general Zhukov, además lo explicaba con referencias a Aníbal, porque es la fijación de Zhukov, su admiración por Aníbal, y en fin, él insiste en que él llevó a cabo la guerra del Golfo pues siguiendo la táctica de Aníbal, por ejemplo, en la batalla de Cannas. En fin, y se produce una victoria que era previsible, aunque yo tengo que decir que bastantes periodistas españoles estaban empeñados en que en el desierto, tanto las ratas del desierto británicas como las divisiones americanas iban a perder, iban a quedar empantanadas y la guerra la iba a ganar Saddam Hussein. No voy a mencionar nombres por un ejercicio de la caridad cristiana, pero yo recuerdo análisis de aquella época señalando que estaban perdidos tanto norteamericanos como británicos en el momento en el que pusieran pie en territorio iraquí. No fue así, obviamente. Pero ¿cómo va a ser así? Además, de todos modos, o sea, alguno de los analistas había sido incluso militar, o sea que quiero decir que hay que repartir las culpas en todas las direcciones, ¿no? Se repite un poco lo que ocurrió de una forma completamente distinta, pero en la invasión de Irak
del año 2000, bueno, del año 2003, ¿no? Cuando se derrumba literalmente el ejército iraquí, en este caso por una invasión masiva y en el otro caso con circunstancias bélicas y militares completamente distintas. Pero vamos, pensar que el régimen iraquí podía sobrevivir o resistir, las fuerzas del Estado podían resistir a lo que se les venía encima, era una utopía completamente absurda. Absolutamente absurda. Yo creo que es un gesto de levantar una bandera, es un gesto político en el fondo. No es un gesto que responda a una realidad militar, es un gesto político en el cual se empieza a ver además el apoyo a Saddam Hussein a largo plazo, es decir, se coloca a Estados Unidos y a quienes habían participado en la liberación de Irak ante la posibilidad o no de derrocar el régimen de Saddam Hussein. Es decir, la batalla empieza a ser de fondo acerca del mantenimiento o no de un régimen como el de Saddam Hussein en el poder. ¿Por qué no se derroca a Saddam Hussein después de la derrota de la Guerra del Golfo? Es una pregunta que se hace muchísima gente. Entonces y ahora. No fue ni mucho menos una casualidad ni algo que se dejó al azar. Hay un fortísimo debate dentro de la administración de Bush padre. Los argumentos que se esgrimieron entonces para no avanzar fueron los siguientes. Si nosotros llegamos a Bagdad y derribamos el régimen baasista, desde ese momento seremos responsables de lo que pase en Irak. Y los realistas dentro de aquella administración venían a decir, Irak no es un país, no es una nación, es un invento británico sumando determinados territorios que habían sido todos ellos de dominación turca pero que no tenían cohesión, y esos territorios tenderán a la dispersión, fundamentalmente en las tres grandes zonas. La zona kurda, que implica turcomanos también, la zona árabe suní en el centro y la zona árabe chií. Y puesto que no queremos meternos en ese lío, sencillamente lo que hacemos es limitarnos al mandato que tenemos, y es liberar Kuwait y obligar a los iraquíes a determinadas cosas. El tiempo demostró que esa estrategia era errónea, porque si no se derribaba el régimen, no era posible imponer esas condiciones que se querían imponer. Recordemos que no hay un armisticio, hay solamente un alto el fuego. Ese alto el fuego está condicionado a cumplimiento de determinados mandatos que quedaron expresados jurídicamente en un conjunto de resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y el incumplimiento manifiesto de esas resoluciones fue lo que va a llevar a la siguiente guerra. Es decir, el no haber cerrado bien una guerra lleva años después a otra. El papel de Bush, Patton, ¿no? Sí. El problema es que los políticos no acaban las guerras y luego los militares tenemos que hacerlas. Sí, efectivamente. Yo quería insistir un poco en la personalidad del presidente Bush padre y en esa tradición republicana que le encarna también y que le llevó a la perdición al final, porque le llevó a perder las elecciones, de realismo en el peor sentido de la palabra. Él venía fue bajo su mandato cuando se produjo el derrumbamiento del muro de Berlín, fue bajo su mandato cuando Occidente por fin, ¿no?, liberó todas esas centenares de millones de personas y pudo tener la ocasión. Es verdad que la situación era complicada, que el mandato de las Naciones Unidas no iba más allá de la liberación de Irak, pero podía haber tenido la ocasión de zanjar una cuestión extremadamente sangrienta y la perdió en buena medida. Aparte de la discusión, yo creo que la personalidad de Bush padre no debe ser menospreciada en esta situación. Otra vez volvemos a lo que decía antes Florentino Portero de los individuos. No sé lo que hubiera hecho Reagan, no lo sé. La verdad es que es absurdo pensar qué es lo que hubiera hecho Reagan, porque Reagan fue muy prudente y no se metió en muchos conflictos bélicos nunca, excepto en Granada, cositas muy puntuales y muy pequeñitas, ¿no? El bombardeo de Siria, de Trípoli, pero cualquiera sabe que es lo que hubiera hecho una persona con más arrestos. Podemos dejarlo así, con esa palabra. Y también más principios morales, porque yo quería volver a un tema que apuntó José María hace un rato, que es la famosa división de Irak, que es el momento que nos toca. Para debilitar la resistencia de los baasistas de Saddam Hussein, la inteligencia norteamericana, por mandato de su presidente, se dirige a los kurdos y a los árabes chiitas y les pide que se levanten contra Saddam Hussein. Y ellos, animados por las promesas de lo que hay después, se levantan. Y evidentemente debilitan. Después del armisticio y de la retirada norteamericana, Saddam Hussein tranquilamente va a masacrar
a los árabes chiitas y a los kurdos, sin que Bush se inmute. Luego llegan las zonas de sobrevuelo, ¿sí?, para impedir que Saddam Hussein continúe haciendo carnicerías. Entonces le impedimos volar a su aviación en determinadas zonas y los británicos, franceses y norteamericanos durante un tiempo sobrevuelan esas zonas para impedir mayores masacres. Pero los árabes chiitas nunca perdonarán a los norteamericanos la traición, y tienen toda la razón del mundo para no perdonárselo, porque fue una trampa absoluta. O sea, se les animó a levantarse y luego se les dejó totalmente abandonados para que Saddam Hussein hiciera con ellos lo que quisiera. Y Saddam Hussein mató a miles y miles de personas. La guerra concluye, se produce un alto el fuego, para ser técnicamente exactos. ¿En qué términos se llega a ese alto el fuego? ¿Qué exige la comunidad internacional de Saddam Hussein y en qué medida esas exigencias son las que van a determinar que se reanude la guerra años después? Fundamentalmente, Irak renuncia claramente a la ocupación de Kuwait, cosa que años después va a volver a intentar, y Irak se compromete a desarmar los programas de armamento de destrucción masiva que tenía en marcha. El programa nuclear, que era incipiente, fue localizado y destruido por la aviación norteamericana en esta guerra, y costaba mucho volver a levantarlo. Tiempo antes los israelíes se habían ocupado de la central nuclear de Osirak, sí, con enorme prudencia, inteligencia y precisión. Lo que queda, por lo tanto, son los programas de destrucción masiva baratos, que son el químico y el biológico. En esa época nadie sabía de la existencia de un programa biológico, y por lo tanto solo se hablaba del químico. Y se sabía del químico porque lo había utilizado contra las fuerzas iraníes en la zona de Shatt el-Arab, la zona de convergencia donde se produce la gran batalla. Lo había utilizado contra los kurdos y lo había utilizado también contra la población chiita. Por lo tanto, sabíamos que lo tenía. Y se presiona claramente para que lo desmonte. Y se inicia ese juego con los inspectores de Naciones Unidas, que están aplicando un mandato, la famosa UNSCOM, United Nations Special Commission, para desmontar esos laboratorios. Y eso sigue hasta la última guerra, y lo último que tenemos de certeza es el informe que elabora la Comisión Externa del Legislativo norteamericano, que produce ese libro enorme de 500 páginas, donde se dice exactamente qué es lo que se ha encontrado. Y lo que se ha encontrado es lo siguiente: Saddam Hussein ha dejado de almacenar armamento químico porque sabe que si lo tiene almacenado lo pueden localizar los inspectores, y eso sería la prueba para seguir manteniendo el aislado. Entonces, lo que mantiene, por el contrario, son los presupuestos para fabricarlo, mantiene los laboratorios y mantiene los inspectores. Y el documento final, el informe, nos dice que no solamente se mantenían latentes los programas ya conocidos, sino que se mantenían otros que estaban siendo evolucionados. Pero no solamente químico, sino también biológico. La huida de uno de los yernos, de los dos yernos, de Saddam Hussein, había permitido conocer a Occidente que había también un programa biológico en ciernes. Y ese programa biológico ha sido comprobado que existía y que estaba igualmente latente. O sea, no es que Saddam Hussein hubiera abandonado los programas de destrucción de armas masivas de orden químico y biológico, sino que había dejado de almacenar, en la confianza de que si no se encontraba nada, se acabarían levantando las sanciones y la máquina empezaría inmediatamente a funcionar. Todo ello con el trasfondo, recordemos, de que la prensa occidental decía: no podemos seguir manteniendo más tiempo el programa de petróleo por alimentos porque perjudica a los niños iraquíes. Programa que era básicamente un gran centro de corrupción gestionado desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York, como finalmente se ha demostrado, y hay bastante gente ya inculpada. Y también se decía, bueno, ¿hasta cuándo van a estar sobrevolando británicos y norteamericanos determinadas zonas para impedir? Es decir, había un atasco final que había que resolver de alguna manera. No, de este asunto me gustaría resaltar la extrema crueldad
del régimen iraquí, no solo con respecto a determinados grupos sociales, sino con respecto a la propia familia. Recuerdan ustedes cómo trató luego Saddam Hussein a los traidores al régimen que descubrieron los programas de armamento biológico cuando volvieron, y luego también el nuevo papel que empieza a forjarse a partir de ahí de desestabilizador de la zona, con contactos que la opinión pública occidental, o que en buena parte de los medios de comunicación pública occidental se han negado, pero que han existido, es obvio, porque incluso en el informe de la Cámara de Representantes norteamericanos salen, aunque se han negado también que salieran, con respecto a grupos terroristas como Al-Qaeda. Es decir, que no solo se estaban preparando programas de destrucción masiva, sino que había un principio de relación bastante notable, porque había personajes de Al-Qaeda que estaban en Irak, se curaban en Irak, iban a Irak, venían, y entonces había un apoyo a grupos terroristas que ponían otra vez en cuestión toda la seguridad en la zona, y que después de lo ocurrido en el 11S hacen mucho más difícil mantener la situación del statu quo a la que se había llegado hasta entonces. Es decir, porque es que, claro, después interviene la nueva cuestión, que es el 11S y el terrorismo internacional. Entonces, no solo está el peligro de un régimen que es incontrolable porque es naturalmente imposible de controlar, no toma decisiones racionales, es un hombre que no toma decisiones racionales ni previsibles, sino que además está el segundo gran peligro en el cual Saddam Hussein parece haber intervenido o parece empezar a tomar partido, que es el terrorismo internacional y particularmente Al-Qaeda. Es decir, que estamos en otra. Pasamos a la siguiente cuestión. Claro. Yo tengo que plantearles, nos quedan poquísimos minutos, pero tengo que plantearles dos cuestiones que me parecen de enorme importancia. Primero, el reanudar esa guerra, que en realidad estaba en una situación de alto el fuego desde años atrás, ¿estaba relacionado solo con las armas de destrucción masiva o con otros aspectos también del alto el fuego? Y segunda cuestión, ¿qué pasó con las armas de destrucción masiva en las que creía todo el mundo? Por cierto, incluido el propio Rodríguez Zapatero, que se refirió a ellas y que luego no han aparecido. Las destruyó Saddam Hussein, fueron a parar a Siria. ¿Qué pasó con esas? Les lanzo esas dos cuestiones y nos quedan muy poquitos minutos para responderlas. Empezando por la segunda pregunta. El armamento nuclear, como dije con anterioridad, no llega a ser tal porque el programa es bombardeado y destruido. El armamento químico, el armamento biológico es de vida limitada. Así que hay que estar renovándolo continuamente. No sabemos si parte de ese armamento pudo pasar a Siria o a algún otro sitio. En cualquier caso, lo que sabemos es que se dejó de almacenar. Pero insisto, una cosa es almacenar y otra cosa es producir, tener la capacidad de producir. Irak en todo momento ha mantenido su capacidad para producir este armamento. Por lo tanto, no digamos que no había programa, no había almacenamiento, no había, como se dice ahora, estocaje. Pero la capacidad productiva estaba perfectamente funcionando. La primera pregunta, perdón, ya no recuerdo. Estaba hablando de si la única razón eran las armas de destrucción masiva o había habido alguna otra razón para acabar con eso. En política, en democracia, el marketing marca mucho. Y entonces hay que elegir un argumento que se considera el más eficaz. Los asesores del presidente Bush decidieron que el argumento más eficaz era el de las armas de destrucción masiva, porque claramente se vinculaba con la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y se insistió mucho en él. Ese argumento es auténtico, es veraz y contó mucho, pero no fue el único. Cosas tan importantes como eso es sencillamente el prestigio de Estados Unidos. Si Estados Unidos ha hecho una guerra desplazando a 500.000 de hombres, si Estados Unidos ha llegado a un alto el fuego y ha impuesto unas condiciones, y esas condiciones no se cumplen, o Estados Unidos reanuda la guerra, o el prestigio, la credibilidad de Estados Unidos en la zona se viene absolutamente abajo. Lo mismo podemos decir del papel de Naciones Unidas y sobre todo del Consejo de Seguridad. Si el Consejo de Seguridad, después de 9 años amenazando y amenazando y amenazando y haciendo de ese tema uno de los temas troncales de su agenda, no se impone, no obliga al cumplimiento, ¿qué credibilidad va a tener el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Otras ideas que estuvieron muy presentes, el problema de la democratización y de la estabilidad de la zona. Saddam Hussein había vuelto a intentar invadir Kuwait. Saddam Hussein había intentado asesinar al presidente Bush en un viaje internacional. Saddam Hussein seguía siendo una amenaza para su entorno.
Y se consideraba muy importante acabar con esa amenaza y aprovecharlo para crear un Estado de derecho, un Estado democrático, que actuara como faro, como imán del proceso de transformación del conjunto de la región. Bueno, el proceso se parece un poco a la actualidad. Es decir, se parece un poquito en el sentido en el que las potencias occidentales se juegan su prestigio en la zona, y no solo su prestigio en la zona, sino su prestigio ante las opiniones públicas de la zona. Es decir, partimos de la idea de que la gente es indiferente a los procesos políticos, o que le da igual quién gobierne. No es así, no le da igual quién gobierne. No es lo mismo un gobierno elegido democráticamente que un tirano como Saddam Hussein. Si ahora mismo Estados Unidos se comporta como quieren buena parte de la opinión pública europea, o incluso occidental, que se comporte, es decir, no interviniendo o saliendo de Irak, volveríamos a la situación del año 2003, es decir, el desprestigio de las potencias occidentales y de los países democráticos ante una opinión pública como la árabe, que de alguna manera tiene que estar pidiendo la democratización de sus propios países, sería completamente total, absoluta y definitiva. Es decir, sería imposible, un camino imposible de retomar el de la posible democratización de esos países. Es verdad que es muy difícil. Es verdad que es muy difícil. Hay signos de cambio, hay signos de cambio últimamente, ¿no? Hay signos de cambio. Que sean pocos, pero es que de otra manera es imposible. Es decir, arriesgamos todo el prestigio de los países occidentales en ese frente que ahora mismo se le da la guerra de Irak. Pues, don Florentino, don José María, muchísimas gracias por estos minutos que hemos estado departiendo sobre todo ustedes, sobre lo que era el régimen de Saddam Hussein, que tenía como mano derecha en la represión a Ali Hassan el-Mahdi, precisamente Ali el químico. Y nosotros llegamos a esa parte del programa en que les decimos, bueno, ya han escuchado el debate, ya han visto el documental, ahora léanlo. Y el primer libro que queremos recomendarles esta noche es un libro de Con Coughlin, que en España recibió el título de La vida secreta de Saddam Hussein, lo que seguramente le hizo mucho daño, porque hace pensar en que el libro va a contar pues algo así como típico de la telebasura. La verdad es que es una magnífica biografía de Saddam Hussein que estudia muy bien lo que es el origen de la llegada al poder de Saddam Hussein, cómo se mantuvo en el poder y cómo tomaba buena parte de sus decisiones políticas. Aunque es un libro que acaba en el año 2003, que se publicó lógicamente teniendo en cuenta lo que iba a ser la Segunda Guerra del Golfo, sin embargo sigue siendo una de las mejores biografías que se han publicado en castellano sobre Saddam Hussein. Y el segundo libro que queremos recomendarles esta noche es un libro absolutamente imprescindible para comprender lo que fue la Primera Guerra del Golfo, la Primera Guerra de Irak, aquella en la que parecía que Saddam Hussein iba a quedar conjurado como amenaza y sin embargo solamente fue un descanso, un receso antes de llegar al enfrentamiento final. Nos referimos a las memorias del general Zhukov, a su autobiografía. Un libro extraordinariamente interesante y quisiéramos aclarar que no solamente por lo que cuenta de la Guerra del Golfo, un libro muy extenso de unas 900 páginas y un libro en el que ustedes se van a encontrar con algunas de las fijaciones psicológicas de Zhukov, sobre todo su gran admiración por el general cartaginés Aníbal. Tanto que él insiste en explicar lo que fue la Primera Guerra del Golfo haciendo referencia a la batalla de Cannas en el siglo III a.C. Magnífico libro en cualquiera de los casos que les puede explicar muchos de los entresijos de lo que fue la Primera Guerra del Golfo. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro Corría el Año de esta noche. Les esperamos la semana que viene en que tendremos de nuevo un tema histórico de interés para debatir, para ver y para leer.